El fantasma errante. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Indira, hablo de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Indira, bienvenida. Sí, gracias. Quisiera compartirles una experiencia que mi papá tuvo cuando era joven. Él vivía en Tamuín, San Luis Potosí. Sí. Es un ranchito, en ese entonces era más pequeño como actualmente ahorita está. Dice mi papá que ellos vivían cerca de los terrenos de la feria y ahí hacían charreadas. Ajá. Entonces una vez mi abuela no la había dejado asistir y se escapa con 4 amigos en una bicicleta. Dice mi papá que antes pues no había tanta luz como ahorita hay, muchas lámparas, ¿verdad? Uh-huh. Que había poca luz. Si acaso dice mi papá que tenían como 2 lámparas. Y pues se fueron, ¿verdad?, a la charreada y ya dice que acabaron como a las 2 porque se quedaron platicando. En ese entonces mi papá tendría como unos 16 años. Ah, jovencita. Sí. Después dice mi papá que pues agarraron su bicicleta y tenían que pasar 2 tramos oscuros, pero muy largos, dice mi papá. Entonces les daba miedo porque pues dice que era temporada de que ni la luna se veía porque estaba nublado, o sea, estaba oscuro totalmente. Entonces acuerdan los compañeros que iban a transcurrir de una lámpara a otro lo oscuro, que le iban a pedalear fuerte para llegar a la otra luz. Entonces dice mi papá que entre los 4 se fueron en la bicicleta cuando uno grita. Sí. Y dice, ¡ay! Y entonces dice mi papá que escucha que el compañero grita fuerte y grita también como una señora. Uh-huh. Niño, ya me atropellaste, que le gritó. Entonces se paran y gritan, los demás compañeros, creo que Raúl se llamaba, Raúl atropelló a una señora, y se detienen. Mi papá dice que era el que estaba más adelante de todos. Dice mi papá que alcanzaba a ver la silueta de la señora, pero dice mi papá que la señora estaba en el piso. Cuando se empezó a levantar, dice que estaba muy alta. Incluso entre más se acercaba a mi papá, la señora estaba más alta. Entonces el muchacho Raúl no se podía levantar, estaba espantado porque él es el que la vio de cerca, y los otros 2 compañeritos empezaron a decir vámonos, vámonos. Ellos, como estaban más cerca, dicen que sí la vieron. Entonces mi papá dice que se empezó a acercar, tiró su bicicleta y fue donde estaba el compañero, y dice mi papá que la señora medía, que estaba muy alta, que medía como 2 metros. Y por más que mi papá le buscaba la cara y le decía que le pedía una disculpa, ¿verdad?, por lo que había sucedido, la señora nada más como que bufaba, dice mi papá, de enojada. Uh-huh. Pero mi papá lo describe como si fuera un toro, el sonido que hacía la señora. Uh-huh. Y el muchacho no se podía mover, estaba congelado, Raúl. Entonces dice mi papá que lo jaló, párate. Y entonces que lo jala y corren. Entonces que se suben a su bicicleta de mi papá y pedaleó, y el muchacho estaba temblando. Entonces lo llevan a su casa porque no decía nada decía. Al siguiente día, dice mi papá, pues se queda con ese pendiente, ¿verdad?, de su amigo, porque eran muy, muy amigos. Entonces, ya más tranquilo, dice que él no vio a la señora, que él sintió que como que pasó un tope fuerte, que se eleva tantito su bici, la llanta de enfrente, y él cae.
Entonces él decía como antes ponían como tope las llantas de los carros. Él pensaba que eso es lo que había pasado, que estaba muy grande la llanta y por eso su bicicleta no la había pasado. Pero cuando dice que se cae y se sienta él en el piso, ve la señora que se va levantando y dice que le veía la cara de caballo. Él le vio la cara de caballo y los ojos rojos. Entonces dice que le empezó a decir algo al muchacho. Y entonces, pero él dice que no descifraba lo que la señora le decía a él. Entonces pasa el tiempo y dice mi papá, pues se fueron a la secundaria, después mi papá estudió para maestro. Y pasa el tiempo y no lo ve. Ya cumpliendo mi papá, dice que 18, 19 años, la mamá del muchacho lo busca y le pregunta que qué había pasado esa vez. Sí. Mi papá le platica, no, pues es que nos pasó esto y esto. Dice, ¿qué crees? Dice, Raúl, dice que lo siguen, que ve caras en su cuarto, o sea, se volvió como esquizofrénico, pero ahorita lo llamamos así, sí. Pero antes decían que estaba loco. Uh-huh. Entonces, no, pues mi papá lo va a ver, porque la señora mucho le insistió que fuera a ver a su hijo, porque pues ya tantos años, pues cada quien agarraron rumbos diferentes. Entonces, mi papá va a ver a su amigo Raúl y le platica que desde que él atropelló a esa señora, sí. A los días él empezó a ver que así como duendes, demonios que lo seguían, incluso dice que le jalaban puras travesuras, que le jalaban los pies, que lo arañaban, y le empezó a enseñar arañones en sus brazos, en su espalda. Y entonces mi papá, como bien venimos de una familia muy, muy, muy católica, sí. le dijo que pues se acercara a la iglesia, que buscara ayuda, pero la señora no era creo que no recuerdo la religión, el chiste que no era católica. Okay. Entonces pasa el tiempo, dice mi papá, y le encuentra a la mamá de Raúl y le pregunta, oiga, ¿cómo está Raúl? Que no sé qué. Dice, no, dice, Raúl se me escapa, se va, y dicen que lo corretean, o sea, el muchacho se volvió loco, dice mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues quién sabe qué fue lo que mi papá dice que era una bruja, que le aventó una maldición, no sé. Mi papá es lo que cuenta. Eso le pasó a mi papá. Fíjate, pero es que después de haber visto tales cosas, yo creo que es el momento de que una persona no lo puede soportar y de ahí que se ha puesto mal, ¿no? Sí, dice mi papá que fue algo muy, muy impresionante, porque dice que estaban chiquillos, se habían ido sin permiso y que él piensa que a lo mejor fue un castigo, ¿verdad? Que tuvieron por andar desobedeciendo. Bueno, pues es que antes eran otros pensamientos, ahorita no, hombre, los chiquillos ya no los espantan tan fácilmente. Sí, pero oye, tu papá se quedó con esto registrado y aunque han pasado muchos años, él lo sigue teniendo muy claro. Sí, incluso en Tamuín hay un cerro que le llaman Las Palmas. En determinado tiempo ahí nosotros vivíamos cerca de ese cerrito, un cerrito, donde determinados días o finales del mes se empiezan a elevar bastantes bolas de ese cerro. Y dice mi papá que esas son las brujas. Cuando yo iba a la secundaria, jugaba mucho básquetbol y nos llevó una vez el psicólogo porque él es el que nos entrenaba, a ese cerro, y dijo, vamos a correr, pero vamos a correr por un caminito del cerro y no se salgan. Pero cuando íbamos a empezar a caminar ese cerro, a correr, perdón,
encontramos puras gallinas negras con listones. Entonces dijo el psicólogo, no, dice, se suspende la corrida, nos vamos a ir mejor a correr toda la orilla de la carretera. Dice, no vamos a subir al cerro. Entonces yo le platico a mi papá y mi papá se enoja. Dice, ¿cómo que la llevó a correr allá? Allá es donde se acostumbra a que las brujas se reúnan. O sea, en Tamuín sí hay un lugar donde las brujas se concentran para hacer sus cosas. Claro. Y sí se alcanza a ver. Si se alcanza a ver, uno piensa que a lo mejor están quemando caña o algo, pero no, si se distingue, es diferente las bolas de lumbre porque no suben, o sea, suben y luego rebotan, y luego otra vez suben y rebotan, o sea, no es una levitación conforme como si fuera un globo de Cantoya, no, es diferente esa luz que se ve en el cerro. Incluso no se llega ni a quemar donde ellos caen, porque si fuera, o sea, algo de la caña quemaría, y no quema, nada más así se va. Oye, qué experiencia, brujas ahí, indudablemente. Sí, hay una temporada del año, del finales de un mes que no recuerdo, le voy a preguntar a mi papá, porque mi papá sí es nacido y todo en Tamuín, porque pues yo ya emigré, ¿verdad?, de ahí, pero sí, mi papá ha tenido un montón de experiencias todavía más fuertes que esa, pero pues ya luego les contaré. Es la primera vez que hablo. Mira, primera vez, y súper bien que nos lo contaste. Sí. Y también, algún día anima a tu papá para que nos lo platique, estaría sensacional. Sí, mi papá fue maestro y sí tiene mucho diálogo, el más fluido. No, sí. Tú también, Tú lo hiciste muy bien, amiga. Lo hiciste perfecto. Te saludamos y agradecemos que hayas participado el día de hoy. Sí, gracias, y pues saludo a la Huasteca Potosina. Hasta luego, Gina y Nacho. Hasta luego, muy amiga. bonito programa, hasta luego. Gracias. Hola Gina, Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Les habla Ignacio de Chicago. Órale, tocayo. Les quiero comentar una historia que tuve una vez con una gitana. Recuerdo que esa vez íbamos mi esposa y yo por un bazar. De pronto una gitana nos quiso leer la mano, las cartas, y yo me burlé de ella. Le dije que yo no creía en eso, que era una estafadora, que era esto, lo otro. Pues yo no creía en eso, me burlé. Nos fuimos y recuerdo que nos lanzó una maldición, nos dijo que nos íbamos a divorciar y que nunca íbamos a poder tener hijos y no sé. Yo me burlé de ella, le dije no, que era una estafadora, que eso no era cierto, que no era verdad. Nos fuimos riéndonos de ella. Y pasó el tiempo y de verdad que mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos y nos separamos. No sé si de verdad haya tenido efecto esa maldición, Gina, Nacho, porque yo no me sugestioné con lo que me dijo, pero pues resultó ser verdad y pues se me hace muy de mal gusto de las personas que pues se metan en la vida de las personas que no conocen y les desgracian la vida. Como te digo, a nosotros nos desgració la vida, nunca pudimos tener hijos y pues se me hace muy de mala onda eso de esas personas, pero en fin, pues ustedes qué piensan. Pues es un pequeño que me acordé ahorita que estaban hablando de las gitanas. Pues que pasen buena noche, saludos a todos y... Bueno, pues vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí a Mario. Buenas noches, ¿cómo estás? Gina, buenas noches. Aquí disfrutando de los relatos. Ahí le va esto que me pasó a mí cuando trabajaba en el transporte. Sí. No sé si fue normal, no sé qué haya pasado, pero bueno, una tardecita llegué del trabajo, llegué a descansar y llegó una muchacha que es de mi familia y me dice, oye, un favor, ¿sí? Necesito que me lleves a Puebla, pero urgente. Digo, hijo de la, es que
tengo otra salida, ¿no? Dice, por favor ayúdeme porque pues mi madre ya le dieron de alta. Digo, oh, no, pues qué bien. Digo, pues, hijo de la... Pues, vámonos. Ujú. Y ya la llevé, ahí vamos como a 10 minutos y le digo, si te urge. La verdad me urge bastante. Bueno, pues, si te urge, pues te voy a cobrar más caro el viaje. Ajá. Dice, no importa. Le digo, mira, no te preocupes, solamente paga las casetas de la autopista y ahorita llegamos. Sí. Y bueno, pues nos metimos en la carretera Libres Puebla, en la autopista, Sí. y llegamos al Hospital General de Puebla. Y bueno, y sí, justamente allá estaban sus hermanos, pero estaban arreglando los papeles, que ya la habían dado de alta. Y ya la señora pues era una viejita. Ajá. Y ya eran como entre las 8:30 de la noche, y en el papeleo pues se tardaron, y me dice un hermano de ella, dice, mira, nos vas a disculpar, pero pues nos vas a esperar un poquito. Le digo, sí, no se preocupen, háganlo con calma, lo importante es que ya está bien. Sí. Me dice, no está bien, le dieron de alta porque dijo el doctor que antes de que se muera en el hospital, mejor que se muera en su casa, porque no tienen dinero para pagar la hospitalidad, los gastos que se van a hacer. Sí. Eso le dijo el doctor. Y bueno, pero recorriendo el tiempo atrás y los rumores, no voy a decir el nombre para no, por si alguien está escuchando, no vaya a haber problemas. Sí, pero claro. según los comentarios anteriores, dicen o decían que esa señora se podía convertir en algún animal. La posibilidad de nahual. Algo así se comentaba, pues. Ujú. Y entre brujería o entre hechizos, o no sé cómo se le llame a eso, que se hacían ellos, pues ella fue una de ellas quien le hicieron daño y le regresaron algún trabajo. Y bueno, ¿Por pues qué estaba mal? dándolas, porque no la encontraban. Fue mi clienta, bueno, su familia me daba los viajes para todos los hospitales y todo, y nunca le encontraron nada, nunca. Hasta ese día que bueno, por fin la sacaron. La señora, cuando la conocí, pues era señora ya gordita, no sé, unos 95 kilos, no sé, 85, algo así. Sí. Y para esos días pesaba yo creo que unos 40, si es que era mucho. La mitad. Sí, Muy y delgadita. bueno, la subimos al carro, y para eso venían 3 hijos, la muchacha que me había llevado y sus 2 hijos que estaban en el hospital. Y bueno, la subieron al taxi, y me dice el muchacho, por favor, llévanos a la casa, pero lo más rápido que puedas. Digo, miren, si quieren, vuelvan a pagar las casetas de la autopista para que sea más rápido. Sí, no te preocupes, pagamos. Ujú. Y bueno, empezamos, pero la señora llevaba un dolor horrible. Y bueno, me metí ya a la autopista, y pasando la caseta de Amozoc, no sé si Gina o Nacho se han metido a la autopista Puebla-Teziutlán. Sí, claro, sí. Bueno, pues mero para cruzar, para meterme en la autopista tenía que cruzar todo Puebla. Antes el periférico Valsequillo, Sí. todo allá por Chachapa. Pero en ese tramo, pues la señora venía haciendo como tipo animal, no sé, diferentes sonidos que sacaba la señora, Ujú. diferentes voces que sacaba la señora, y los muchachos pues yo creo que sabían de qué se estaba tratando esos ruidos. Ellos no se Porque de sorprendían momento- por los ruidos que hacía la No, señora. para nada. Para ellos era normal, y yo pues nada más miraba del retrovisor. Y entonces pues me entró no decía nada, pero
el retrovisor lo volteé hacia arriba porque no quería mirar viendo, qué estaba pues. pasando, pero no sé si se convirtió en algo, no creo en ese momento nada, pero solamente los ruidos, porque de momento hacía como un gallo, de momento hacía como un guajolote, y de momento hacía como un tipo como cochino, pero cuando lo están matando. Así hacía esos sonidos y volteé el retrovisor hacia arriba. Y bueno, los muchachos como si nada. La muchacha de delante ya me va platicando, me va tratando de distraer. Le digo, sí, ajá, sí, está bien, no, pues sí, qué bien. Pero bueno, llegando a la caseta de Amozoc, le digo a la muchacha, le voy a pasar rapidito al baño. Sí, está bien, dice, pero rapidito, sí, no tardo. Yo fui al baño y me volví a meter al taxi, pero miré a la señora y no, pues la señora iba bien. Y los muchachos ya llorando. Y bueno, después de, no sé, 10 minutos, 15 minutos, la señora pedía mucha agua, y le dieron agua. Y los muchachos le decían a su mamá, tenemos que llegar a la casa para que estés bien. Y la señora decía que no, que pues ella va a estar bien, solamente que se cuiden, y que los terrenos para y que el terreno para aquel, y que el otro terreno para... Estaba repartiendo ahí todas sus pertenencias. Y le decían, uno de sus hijos le decía, no, mamá, tranquila, dice, tú vas a estar bien. Dice, bueno, pues los dejo y cuídense mucho. Y de momento se quedó callada la señora y los muchachos empezaron a llorar. Y dice su hija, párate, oríllate de ver dónde puedes. Y me orillé y la señora ya no tenía pulso, no tenía nada. Le pusieron un espejo en la nariz para ver si el vaporcito, no sé, se empañaba el espejo, y no, nada. Y bueno, ya entre desesperación, pues también me puse a llorar ahí con ellos. Pues digo, es mi vecina, paisana de ahí, del pueblo. Y le dije al muchacho, le digo, miren, pues la verdad me voy a meter al viaje porque la señora ya se murió. Dice, sí, acaba de morir ahorita. Y ya, pues los 4 llorando. Ahí no pasó mucho tiempo, tal vez 4 o 5 minutos. Y volvió en sí la señora. Volvió en sí, porque ya la dimos por muerta. No sé, tal vez nos hayamos equivocado de los nervios o no sé. Pero no, estábamos seguros los 4 de que ella murió. ¿Se volvió porque a incorporar? Sí, claro. Y cuando volvió en sí, dijo, ya regresé. Solamente quiero llegar a mi casa y ver que mis animales estén bien. Dale duro, muchacho. Dale, ahorita vamos a llegar. O sea, ya hablando como normal. Sí, normal. Hablaba la señora, pero así, pues, ya, o sea, con síntomas de moribunda, como no normal, pues, sana, sino de enferma. Y bueno, me dice, muchacho, pues apúrate. Dale lo más que puedas. En la carretera iba como a 170, 180 kilómetros. Iba casi volando. Y ya era alrededor de la 1:30 de la mañana. Y llegamos al municipio. Y bueno, llegamos hasta su casa, porque su casa está hasta la quinta, hasta por allá. Sí. Y bueno, llegamos, la bajamos entre los 4, porque la acostamos en una sábana para poderla bajar. Y la metimos a su cama y dijo que muchas gracias por todo lo que le han ayudado, muchas gracias. Y bueno, me fui a la casa, llegué, me acosté como 1 hora, pero ya me tenía que ir al trabajo otra vez y me fui. Ya eran como las 5:30 de la mañana. Me fui al trabajo, me formé y como a las 6:30 me marca el muchacho, el hijo de ella. Dice, ¿sabes qué? Me urge que te vengas a la casa, necesito un viaje. Y ya fui. Y llegué a su casa.
Dice, necesito que me muevas para ir al hospital para mover los papeles porque mi mamá ya murió. Dice, cuando llegamos, a los 10 minutos murió. ¿Y por qué se esperaron Y tanto? así pasó pues no sabría decirle, pero así hasta las 7. Yo creo que porque pues en primera tenían que mover papeles en el hospital y teníamos que volver a regresar hasta Puebla otra vez para el doctor que la estaba tratando. Sí. Pero así pasó ese suceso en aquel día y pues los rumores escuchaba que la señora se convertía en animal, pero le repito que cuando yo la traía hacía esos sonidos de gallo y bueno, diferentes sonidos que hacía. Y entonces, ahí en esta zona se decía que esta mujer estaba enferma, pero porque alguna consecuencia de alguna brujería le había llegado. Por eso los médicos no le encontraban nada, ningún mal. No le encontraban, porque esa historia está larga desde que yo empecé a trabajar con ellos, a llevarlos, a pesar de que ella tenía la facultad o la de convertirse en animal o no sé, Sí. consultaba todavía con los mediums, íbamos hasta Catemaco fuimos. Hasta Catemaco, y Catemaco se dice que es la cuna de los brujos, pues. Sí. Claro. Entonces allá allá llegamos y el señor, bueno, ya eso ya es casi una trayectoria larga, pero bueno, un minuto más. Sí. Ok. Cuando llegamos allá en aquel lugar de Catemaco, le dijo el señor dice, ya sé que vienes, pero bueno, ahorita, por favor, vayan a la tienda y cómprenme esto y esto. Y los hijos, 2 hijos fueron a comprar todos y la señora se quedó adentro y yo me salí. Digo, me da miedo ahí estar adentro de todos sus trabajos. Y salió el señor, y estamos platicando y me dice, no, ¿de dónde vienes? Digo, venimos de tal parte. Oh, sí, conozco. La señora esta, también la conozco. Sí. Por eso ella vino directo conmigo, pero ella bien sabe que yo no la voy a curar, bien lo sabe que no voy a curarla, porque ella sabe los tratos que se hacen. Y ese brujo medium, o no sé cómo llamarle, me empezó a platicar de los pactos que ellos hacen. Sí. De los tratos de que esta señora hacía trabajos para bien y para mal. Dice, entonces algún trabajo que ella hizo se le fue revertido a ella, pero la persona quien se lo hizo a ella vino conmigo. Entonces yo a ella no la puedo curar porque son reglas que tenemos nosotros entre no sé cómo decirle, entre ellos, pues, entre los pactos que hacen. Ajá. Dice, no puedo curarla y ella bien lo sabe. Y bueno, eso fue una parte, pero siguieron más cosas, pero nadie lo pudo sanar por las cosas que tenían compactados, pues. Pero da miedo, pero así fue. Y ya en otra ocasión les voy a seguir contando hasta terminar ese pequeño y gran historia. Claro, fíjate. Para Una bruja que hizo algún pacto, ya no se le pudo ayudar, revertir, y finalmente yo creo que en esa ocasión que en la plena carretera según había fallecido y que de repente se incorpora y dice, ya regresé, quiero ir a mi casa, y entonces sí que te llevaste algunos sustos con esta familia. Sí, hay bastantes. Trabajaba en servicio de transporte y ya sabe que en el transporte público hay de todo. Pero le voy a ceder el paso ahí para otros compañeros que quieran relatar para no desesperarse con estos relatos. Pues Mario, te damos gracias por haber platicado esta experiencia.
Hola Gina y Nacho, habla Imelda Lucero Baeza, Dime. saludándoles aquí un poquito tarde, andando con los niños y las carreras. Pero ahora con el tema que están teniendo de las gitanas, les quería contar un relato chiquito que me pasó con las gitanas. A ver, dime. Como ustedes ya saben, yo vivo aquí en El Paso, Texas, con la frontera de Ciudad Juárez. Y hace ya como aproximadamente 22 años, mi comadre y yo fuimos del Paso a Ciudad Juárez a comer, a pasarnos ese día allá. Cuando nos topan dos muchachas, y dicen que son gitanas. Y para esto estaban vestidas gitanas, sus faldas, sus joyas, muy bonitas, las dos. Como en sus 20 más o menos. Sí. Y una de ellas me dice, déjame leerte tu mano. Y como que estaba muy molesta porque yo le decía que no. Al último cedí y le dije a mi comadre, ¿sabes qué? Cuérdame mi bolsa, y ahí te alcanzo. Y sí, dicho y hecho, me agarró mi bolsa y se retiró, no muy lejos, pero ahí cerquitas. Y la muchacha esta me dice, tú vas a vivir hasta los 75 años, o sea, vas a vivir muy bien, vas a vivir una vida larga. Dice, pero a tu papá, dice, le hicieron daño muy fuerte y está enterrado en algún panteón. Pues yo nomás le dije que ok, gracias. Y cuando ella me ve, me dice, oye, ¿por qué no me das los billetes que traes en tu bolsa? Para esto, yo siempre cargo un billete escondido en mi monedera y por fuera traigo los billetes que voy a usar en ese momento. Entonces, esa es una. La otra, yo traía varias cremas y en una de ellas era una crema para la piel, otra era para el sol y luego otra era como crema de olor, ¿sí? Yo nunca vi que ella viera mis cremas, yo nunca vi que ella supiera lo que yo traía en mi bolsa, ¿sí? Mas, sin embargo, ella me dice, no los billetes que traes arriba, el que está escondido, dámelo. Dice, dame tu crema esa para el sol, dice, porque andamos todo el día en el sol. No me cayó el 20 en ese momento, pero yo nunca vi que ella viera mis cosas, una. Sí. Y segundo, ¿cómo supo que yo traía un billete escondido? Ándale, Me sí. quedé muy anonadada, pero ahí va lo chistoso. Yo cuando me retiro con ella, para esto yo no le di nada, honestamente. Me di la vuelta ya para irme con mi comadre a alcanzarla y volteé hacia atrás, ni una de las dos muchachas por ningún lado. Bueno, eso es lo que quería aportar el día de hoy o esta noche. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones y un placer hablar con ustedes. Hasta Gracias, luego. amiga. Y vámonos con más relatos y experiencias. Buenas noches. Buenas noches. Jimena, ¿verdad? Sí, mucho gusto, Gina. Mucho gusto de la Ciudad de México. Hola, amiga. Sí, Perfecto, Jimena. A ver, ¿qué nos quieres platicar? bueno, pues yo desde muy pequeña he tenido muchos acercamientos con muchas cosas. Desde pequeña yo veía duendes y con ellos a un señor de estatura como de 2 metros con una gabardina negra y un saco, donde él me decía que me metiera, que me metiera, y yo le contaba a mi mamá. Y su patrón de mi mamá me decía que les dijera groserías, que yo no quería saber nada de ellos, que no me quería ir con ellos. Y así hasta que crecí. Ya después, pues ya mi mamá dejó de trabajar en esa casa por lo mismo, porque ellos se mudaron a Querétaro, porque se les desaparecían las cosas, se encontraban las cosas en otra parte, y eso causó que ellos se fueran de la Ciudad de México y se fueron a Querétaro. Después yo vivía en Xochimilco, Nativitas. Sí. Y ahí yo veía, ahí se veían mucho
lo que se llaman son como búhos, pero más. Aquí esos animales, según te avisan la muerte de un familiar o la muerte de alguien o una tragedia. Ok. Y esas los escuchábamos de vez en cuando y sí sucedía una tragedia, fallecía alguien. Oye, Jime, ¿tú cuántos años tienes actualmente? 16 años. Ah, ok, ese es todavía un adolescente. Pero, Sí. por ejemplo, lo primero que recuerdas es lo de los duendes. ¿Cuántos Ajá. años tendrías en ese entonces? Como 6. 6, veías los duendes, un señor muy alto que te decía, ¿no? Que te metieras ahí ¿qué era? ¿Un costal o qué? Sí, un costal que lo traía a un lado. Que te quería llevar. ¿Desde siempre tu mamá te ha prestado oídos? ¿Ha creído en lo que tú le cuentas? Sí, ella sí. Eso es muy importante. Y entonces tú sientes que naciste con esta posibilidad de ver este tipo de situaciones que la mayoría de las personas no lo pueden hacer. Sí. ¿Eso De te hecho, gusta? Tengo una marquita en mi espalda. Una marca, ¿cómo es es? un lunar verde. Lunar verde. ¿Tiene alguna característica? ¿Es media luna? ¿Una estrella? No, es como una tipo bolita nada más. Una tipo velita y verde. Ok. Sí. Esto parece extraño. Fíjate que cuando hay personas que tienen esta capacidad psíquica, sobre todo en la palma de la mano, en el cuadrante izquierdo inferior, es donde les puede aparecer. ¿Tú en la palma de las manos no tienes nada? No, pero atrás yo tengo un lunar justo en medio de mi mano, que igual mi hermana lo tiene. ¿Y tu hermana también puede ver? Mi hermana nunca me ha contado de esto que ella ve, pero ella siente, había fallecido mi prima y ella sentía que mi prima le pedía ayuda y ella siente cuando algo está mal y siente, pues sí, ella se siente y me dice y ya, pues ella había ido con una señora y ya le explicaron, pero yo no he tenido esa oportunidad de ir con alguien a que me dijera. Oye, Pero hace un tiempo volví a ver a ese señor. ¿a este señor le puedes ver las facciones de la cara? No, se ve como una silueta nada más. Es que me mudé de mi casa, de Nativitas, me mudé a Santa Cruz. Y aquí hay más árboles, es como un cerro, pues. Y ahí, en un árbol, yo vi al señor y yo le dije a mi mamá, mamá, es que volví a ver a este señor. Y días después mi mamá me regaló unos duendes de cerámica. Sí. Y a estos duendes yo los tengo. Les dejo sus dulces y platico mucho con ellos. Uh-huh. Ellos, he visto, a otra ocasión lo vi enfrente de mi casa. Y un señor, que es un vecino, confirmó que ese señor también se viene a aparecer aquí. Cuando este hombre se comunica contigo, ¿cómo lo hace? Él se pone en un árbol, siempre. Las 2 veces que lo he visto, se coloca en una parte donde solo yo lo veo, porque las veces que yo lo he visto, yo le avisé a mi mamá y ella no lo podía ver, pero mis perros ladran hacia ese lugar. Mi perrita, la más grande, Chispa, se quedó ladrando toda la madrugada hacia el lado donde yo vi al señor. Y ahí fue donde mi mamá me dijo que me dieron 2 pulseras de hilo rojo, que las habían preparado especialmente para que no me hicieran ningún daño, no hicieran nada contra mí. Como protección. Ajá, y una maestra, yo le conté porque vio mis duendes y ella me dijo que yo podía ver todo esto y que yo presentía. Y
una vez mi papá se había ido porque había fallecido mi abuela. Se fue porque nosotros somos de Guerrero. Sí. Y yo siempre voy a ver a mis perritos antes de dormir. Y en esa ocasión fui y yo como que me agacho yo a su casita a verlos y acariciarlos. Y esa vez vi como un pájaro del tamaño de una persona se paró en la puerta. Muy grande. Y yo empecé a gritar y salió mi mamá, pero no vio nada. Entonces ya nos metimos y fue muy extraño porque me dio tanto miedo que no pude ni pararme ni correr hacia adentro de mi casa. Nada más me metí a la casita de mis perritos y empecé a gritar. Ya fue donde salió mi mamá, pero me dijo que ya no vio nada, pero yo lo vi porque sentí como sus alas bajaron y sentí el aire, y fue cuando rápido me metí a la casita. Aquí lo que se me hace extraño es que cuando se vuelve a aparecer este hombre, tu mami, como una manera de protección, te regala estos duendes. ¿Te explicó por qué? Es que ella me los regaló porque una señora se los dio y me dijo mi mamá, ¿los quieres adoptar o los regalamos? Y yo decidí tenerlos. Ah, ok, o sea, no fue inmediatamente después de que viste a este hombre y ella dijo, bueno, a ver, ten estos duendes para que te sientas acompañada. Estos me ok. los regalaron. Uh-huh. Y me dijeron todo sobre ellos, que los tengo que educar, que no los tengo que decir que hagan cosas malas, les tengo que dejar sus dulces, monedas para que ellos cuiden y obedezcan lo que yo, el propósito que por lo que yo los tengo aquí. Jimena, ¿qué es lo peor en estos 16 años de vida que has vivido en cuestión paranormal? Lo peor es que en la escuela una vez yo estaba como en el cuarto y en la primaria en la que yo iba, hasta atrás había una puerta blanca muy grandota que nosotros nunca supimos y hasta después nos dijeron que era un cementerio. Pero en mi salón una vez, regresando de educación física, vi a un niño que se estaba comiendo como un corazón y se tiró por la ventana. A ver, ¿cómo? ¿Viste tú a un niño? Ajá. ¿Pero era un niño real o era una aparición? No, era como un fantasma porque se tiró de la ventana y nosotros pues nos salimos corriendo porque mis compañeros también lo vieron. Uh-huh. Salimos corriendo y el profesor de educación física fue avisó al director, fueron a ver y no había nadie, ningún niño estaba tirado ni nada. Uh-huh. Que nosotros lo vimos. Vaya, y te quedaste sorprendida. ¿En tu familia hay algún pariente, algún tío, tía, abuelita que tenga esta misma característica que tú? Pues mi mamá me había platicado que mi tía también podía ver así. Y yo en mis sueños puedo ver a personas que yo sé que he visto, pero no sé quiénes son. Y yo le platico a mi mamá y luego me dice, es tu tatarabuela, es mi abuela. Y yo me quedo así como, si yo no las conocí, porque las sueño, porque veo lugares donde yo sé que estuve, pero que no sé dónde son. Y es muy raro porque yo tengo un familiar que falleció, que yo lo consideraba mi hermano. Y cuando yo pienso tanto en él, en una ocasión yo me dormí, pero estaba despierta y no me podía mover.
y yo sentí una respiración y yo sola como que dejé de respirar para ver si no era mi propia respiración. Sí. Y no era mi respiración y empecé a gritar. Llegó mi papá y me dijo que me calmara, que no pasaba nada, que era el aire, pero yo sé que no era el aire porque yo lo sentí en mi oreja y sentía un peso atrás. Vaya. Y es que se te presentan a ti porque tú eres el canal por el cual se pueden manifestar. Sí, tiene esa facilidad. Es una característica con la que naciste y sí debes estar bien firme en lo que tú quieres de tu vida, porque si no estás contenta con esta posibilidad, no hay que desarrollarla, no hay que meterte más allá porque tú misma te vas involucrando. En este momento, a esta edad que tienes, ¿qué crees que sea lo mejor para ti? Mantener pues como a raya, ¿no? Este don que tienes, o bien investigar un poquito más. Pues a mí ya no me da miedo después de todo lo que ya he visto. Ya no me da miedo, solamente sigo pensando en por qué yo, y desde tan temprana edad, porque yo siempre era bien temerosa. Me daba mucho miedo a la oscuridad, no podía. Ya hasta que volví a ver a este señor, ya dejé de asustarme con la oscuridad. Ya no me da miedo que verlo o así. Ya se me hace algo como normal, que sé que no me pueden hacer, bueno, nada, que no me pueden tocar, o hasta este momento no han hecho nada contra mí. Aquí sí debes estar muy atenta en no hacer algún trato, convenio, el buscar este tipo de experiencias, porque nada más que te quede como una información el hecho de una presencia, así como tú la mencionas, un hombre que podría ser un bulto negro, una silueta humana negra, que no le ves los rostros. Esto significaría que es una entidad negativa. Entonces, a través de establecer algún contacto con este tipo de seres, podría ser perjudicial para ti. Entonces, yo lo que te podría sugerir es no meterte más allá de hasta donde ha llegado, ¿no? Nada más la aparición, no se mete contigo, pero acuérdate que cuando eras pequeñita, pues te decía, vente conmigo, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que también fortalecer el lado espiritual. Y lo importante es que tu mami está contigo, sabe lo que sucede y te cree, ¿no? Sí, ella sí me cree. Por las veces que, pues las primeras veces de cómo me ponía, pues se dio cuenta que no era una mentira. Pero eso yo lo tengo muy claro porque yo desde los 7 he estado escuchando su programa y yo sé que no puedo tener un contacto con él porque él va a tener como un tipo de poder para estar conmigo. Y eso es lo que no está bien. Así es. Mira, me da mucho gusto que ya hace algunos años escuches el programa y que de esta manera, a través de todos los relatos, también te pueda llegar información y que sepas del tema. Y ¿te parece, Jime, si podemos estar en contacto contigo más adelante para que en el momento que tú lo desees también puedas seguir platicándonos lo que vives? Sí, sería un placer muy grande. Claro Ok, que sí, amiga. Jime. Te enviamos un fuerte saludo y gracias por estar aquí. Igual, los admiro mucho y Gracias. mucho éxito, mucha prosperidad. Los Eso. quiero mucho. Igual para ti. Gracias, igual, Jime. Mi amiga, pues Jimena nos narró su historia. El fantasma errante.